Bienvenidos a un nuevo video del curso de aprovechamientos hidráulicos. A continuación veremos el desarrollo del trabajo práctico número 1 denominado estudio hidrológico. El estudio hidrológico de un río se hace inicialmente cuando se comienza el análisis de un proyecto de un aprovechamiento hidráulico. Se hace a los fines de obtener distintos parámetros que caracterizan el comportamiento de este río, de tal manera de resumir la información relevante para ser utilizada en el diseño del proyecto. En general, un aprovechamiento de tipo hidroeléctrico va a estar compuesto por distintos componentes, entre los que se pueden mencionar una presa, una obra de toma y una derivación de agua, y distintos órganos que finalmente concurren a un edificio denominado casa de máquinas, en donde se produce la transformación de la energía potencial ganada al río, la altura de agua ganada al río, respecto de su curso original. Esta ganancia o este almacenamiento se produce gracias a la presencia de una presa que genera un embalse. Este embalse, como vamos a ver más adelante, también genera otros beneficios como cambiar el régimen del río y de esa manera regular el aprovechamiento para otros usos. Lo que vamos a tratar de hacer es obtener una serie de gráficos y tablas que van a sintetizar el comportamiento del río y van a servir como información básica para el desarrollo del proyecto del aprovechamiento hidráulico. Los datos que vamos a extraer se refieren a la serie de caudales medios mensuales. Vamos a extraerlos del río Senguer, de la estación Los Molinos, y el código de la estación es el 2297. La explicación completa de cómo se descargan estos datos de caudales medios mensuales se encuentra en el video cuyo link está disponible en el aula virtual de la cátedra como video número 1. Una vez descargada la información, vamos a contar con una información de un dato de caudal medio mensual para cada mes y por supuesto esos meses van a corresponder con algún año. Normalmente para realizar el estudio hidrológico se parte del análisis de cada año hidrológico, que normalmente en los ríos de la Patagonia comienza en el mes de abril y termina en el mes de marzo del año siguiente. De tal manera entonces que en la imagen se pueden observar los caudales de abril a diciembre correspondientes al año 87 y de enero, febrero y marzo correspondientes al año 88. Quiero destacar que lo que se muestra en la imagen es una imagen de ejemplo y no corresponde con los datos que vamos a utilizar de la estación. Para cada uno de esos meses, la base de datos tiene un caudal medio mensual, el cual ha sido calculado a través de una serie de mediciones que se realizan diariamente y que han sido promediadas para obtener este número de caudal medio mensual. Para construir la primera curva, que se llama la curva de caudales cronológicos, lo que hay que hacer es tomar la información desde la base de datos y ordenarla en una única columna, asignándole a cada uno de los datos el mes correspondiente y el año que corresponde. De esta manera entonces va a ser posible realizar un gráfico en el cual en las ordenadas va a estar el valor del caudal medio mensual y en el eje horizontal va a estar el tiempo transcurrido, digamos, desde el instante inicial hasta el instante en que estemos considerando. Ese gráfico lo que me va a dar es una idea de cómo se comporta ese río año a año. Aquí tenemos, por ejemplo, en negro sería el dibujo o la representación directa de los datos que hemos bajado de la base de datos. Como se ve, el mes inicial es un mes de caudales bajos, el mes final también es un mes de caudales bajos, de tal manera que el año hidrológico está comprendido entre ellos dos, y normalmente en los ríos de la Patagonia hay un pico que está relacionado con los meses de deshielo. ¿Qué otra información podemos obtener a partir de este gráfico, de estos datos que hemos bajado? Un dato importante que podemos obtener es lo que se denomina el caudal medio anual. El caudal medio anual no será otra cosa que el área equivalente de un rectángulo
cuya área coincide con el área encerrada bajo la serie de datos de ese año. Es decir, el área para un determinado año hidrológico, por ejemplo, este primer año, el área encerrada bajo la curva negra, que es el de los datos que yo traje de la base de datos, es igual al área del rectángulo que tiene la altura en esta ordenada verde. El rectángulo determinado por el tiempo y esta altura es el área, es exactamente igual que el área que tiene la curva negra que vimos acá. Esto surge del análisis de lo que es el teorema del valor medio de la integral. Por ejemplo, el caudal medio anual por el tiempo de todo el año es igual a la integral del área bajo la curva de los caudales en ese periodo de tiempo, en ese año que estoy considerando. De tal manera entonces que el caudal medio anual no será otra cosa que la integral debajo de los datos que yo obtuve de ese año dividido el tiempo total de ese año. En realidad, nosotros no podemos realizar esa integral porque en realidad lo que tenemos no es una función continua de los caudales, sino que tenemos una serie de valores discretos. En realidad tenemos 12 valores para cada año hidrológico. Entonces lo que vamos a hacer es, para obtener el término que está en el numerador, vamos a hacer la multiplicación del caudal de cada mes, medio mensual de cada mes, por el tiempo en días que tiene cada mes, y vamos a dividir a ese número, esa sumatoria que vamos haciendo para cada mes. Hacemos toda la sumatoria del caudal de abril por el tiempo de abril, el caudal de marzo por el tiempo de marzo, vamos sumando hasta así 12 veces estos productos. Lo dividimos por la sumatoria total de días que tiene ese año, y de esa manera obtenemos lo que sería el caudal medio anual. Fíjense que de unidades voy a tener el caudal medio en metros cúbicos por segundo, el tiempo lo voy a tener en días de cada mes en este caso, y acá voy a tener el tiempo en días también de cada año, de tal manera que estos días de aquí con esto se van a cancelar y finalmente la unidad será metros cúbicos por segundo. En general, cualquier caudal medio lo puedo calcular como los productos de los caudales por el tiempo. Esto en realidad sería el volumen que escurrió, digamos, en la sección durante el tiempo que estoy analizando. Sería la sumatoria de todos los volúmenes dividido el tiempo que esté considerando. Es decir, que yo quiero considerar, por ejemplo, el caudal medio de toda la serie. Aquí la sumatoria será para los n valores de la serie. Entonces sumaré y multiplicaré todos los productos de caudal por tiempo, haré todas las sumas desde el valor 1 hasta el valor n y dividiré por la sumatoria de todos los tiempos que tengan la serie. Hay que tener presente que existen años bisiestos y que por lo tanto hay variaciones en el número de días en los meses de febrero. Eso es importante a considerar para que no haya después desvíos en los valores de los caudales medios calculados. Si yo aplico esa fórmula para cada año, voy a obtener cada uno de estos valores, que son los caudales medios anuales. Y si lo aplico para toda la serie, voy a obtener el valor que está representado por la línea azul, y será el caudal medio de la serie o módulo, y este será el caudal medio, en este caso, del río, para el periodo de análisis que estoy realizando. Para realizar el análisis es necesario contar con la serie de datos continua más larga posible. Entonces ustedes cuando accedan a la base de datos van a tener que buscar cuál es la serie de datos continua más larga posible desde el inicio del registro de la estación. Es posible que la estación haya sufrido interrupciones en algún momento y entonces tendrán que buscar el periodo de tiempo más largo posible. En general, se prefiere que haya una serie de al menos 30 años de datos. ¿Para qué? Bueno, para evitar la presencia de un periodo solamente seco o un periodo solamente húmedo. Se supone que en 30 años de datos al menos tiene que ocurrir un periodo seco y un periodo húmedo, como vamos a ver más adelante. Fíjense, si miramos podemos sacar ya alguna información de este gráfico. El caudal medio indica cuál es el comportamiento medio del río. Pero si ustedes observan, hay años durante los cuales el caudal es mucho más chico que el caudal medio. Esto significa que aquí tenemos un periodo de sequía o un periodo de caudales menores al caudal medio. Mientras que, por ejemplo, en este sector
tendríamos un periodo en el cual los caudales han superado al caudal medio. Esto sucede, digamos, en los ríos, es un proceso natural. A veces este proceso, cuando el río ha sido intervenido, se ven acentuados, digamos, y cuando ocurren transformaciones climáticas también estas series de caudales por debajo y por encima de los caudales medios pueden ser alterados, como ya vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos lo que sería el primer gráfico que hay que construir, que es el gráfico de caudales cronológicos. Ustedes quizás, si tienen una serie de datos más grande, de más de los datos que aparecen aquí, van a necesitar, digamos, hacer esto en varios gráficos, pero los cálculos los van a tener que hacer y organizar en la planilla de cálculo para hacerlo sobre toda la serie, para obtener, por ejemplo, el caudal módulo del río. Pueden hacer estos gráficos de caudales cronológicos en varias imágenes o en varios gráficos para que se comprenda mejor la escala, sobre todo la escala horizontal. El siguiente gráfico resumen que vamos a hacer es un histograma que se refiere a los caudales medios, máximos y mínimos mensuales. En este caso van a tener que reorganizar los datos y van a tener que ubicar de manera horizontal cada año hidrológico, empezando, digamos, por ejemplo, aquí tenemos 97-98, este sería el caudal de abril, y así siguiendo hasta llegar al último valor. En cada una de estas columnas ustedes van a poder obtener caudal promedio, que sería directamente haciendo la media. Todos tienen el mismo tiempo, salvo el mes de febrero, que hay algunos años que son bisiestos y por lo tanto van a tener una cantidad de días distinta. En ese caso se podría aplicar directamente en el mes de febrero, se podría hacer una modificación y calcular como calculamos recién con el valor medio de la integral. De esta misma serie que ustedes tienen acá, para cada mes también van a poder calcular el máximo y el mínimo. Entonces, para cada mes, por ejemplo abril, van a tener el promedio, el máximo y el mínimo. Y así para cada mes. O sea que van a tener este conjunto de valores que se pueden representar en un histograma como el que aparece aquí. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, el caudal máximo mensual de este primer mes, que es abril, es 44,16. El caudal medio es 20,02, que sería este valor que está acá, y el caudal mínimo es 4,11. Esto lo que permite ver es la irregularidad del río. Tenemos, por ejemplo, en este mes, en el mes de agosto, el caudal promedio está por debajo de los 100 metros cúbicos por segundo, pero el máximo está casi llegando a 200. Y el mínimo está en 27, casi 10 veces menos que el caudal máximo. Entonces esto lo que permite ver es la variabilidad que tiene el comportamiento del río. Este gráfico se puede hacer en Excel, a veces es mejor hacerlo con las tres columnas una del lado de la otra, porque hay que configurar bien el gráfico para poder hacer esto, digamos, apilado, pero que no se sumen las columnas, es decir, para que no se sume, para que en este valor no aparezca 44 más 20 más 4, sino que aparezca 44,16. Si no lo pueden configurar para que quede de esta manera, pueden hacerlo con las columnas apiladas una al lado de la otra, máximo, medio y mínimo, que igual, digamos, tiene el efecto de análisis, se puede hacer de la misma manera. La siguiente curva que vamos a hacer es la denominada curva de volúmenes acumulados. Como ya dijimos, podemos calcular el volumen que escurre por la sección en cada mes haciendo simplemente la multiplicación del caudal del mes por el tiempo transcurrido del mes. Aquí ya no podemos trabajar con las unidades como antes sin cambiar de ellas, porque voy a tener el caudal en metros cúbicos por segundo y el tiempo en días. Pero lo que tengo que hacer es llegar a un volumen que sea en hectómetros cúbicos, porque es una unidad mucho más cómoda para trabajar. Entonces tendré que hacer la transformación, los metros cúbicos a hectómetros cúbicos, y el tiempo lo tendré que trabajar o transformar los días a segundos, o los segundos que están dividiendo aquí en el caudal a días. Eso depende como me guste, pero preferiblemente este tiempo en días hay que transformarlo a segundos y los metros cúbicos a hectómetros cúbicos. Una vez que tengo el volumen de cada mes en hectómetros cúbicos, la curva de volúmenes acumulado hasta un determinado punto J
no es otra cosa que la sumatoria de la valor de la celda 1 a la celda J de la planilla. Vamos a ver cómo se construye esa curva y cómo entonces podemos llegar a realizar esta sumatoria. En general voy a tener entonces estas dos primeras columnas son las que obtuve de la base de datos integrada. El tiempo en días es un valor que yo voy a poner dependiendo de los días de cada mes. Por ejemplo, acá tenemos febrero del 88, no es un año bisiesto, va a tener 28 días, así que vamos a utilizar para multiplicar, para obtener, por ejemplo, en este mes, multiplicaremos su caudal 7,07 por 28, da 17,10 hectómetros cúbicos después de haber hecho la reducción de los días a segundo y los metros cúbicos esto a hectómetros cúbicos. ¿Cómo se obtiene la curva de volumen acumulado? Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Arranca en el tiempo cero, aquí estaría tiempo cero, tengo el volumen acumulado 0. El primer valor surge directamente de copiar el volumen mensual a la columna de volumen acumulado. El siguiente valor, ¿cómo lo obtengo? Tengo que sumar este valor, que es el del mes siguiente, lo tengo que sumar al anterior. Entonces, lo que voy a poner en esta celda de aquí va a ser la suma de esta celda más esta celda. Y la voy a poner aquí. Y lo mismo, una vez que tengo esa fórmula, la voy a copiar toda para que me quede siempre que la celda de acá abajo es la suma de esta más la siguiente, más la del volumen mensual. O sea que voy haciendo el último acumulado más el volumen del mes siguiente, me dan el volumen acumulado hasta este instante. Y lo mismo hago con el tiempo acumulado. Es decir, aquí pondré, el primero será directamente la primera cantidad de días. El primer valor en realidad sería un 0. Acá será 30, que es la copia directa. El siguiente valor es la suma de este más este. Y lo pongo acá. El siguiente valor es la suma de este más este. Y lo pongo acá. De esa manera construyo la tabla que me va a permitir dibujando o haciendo el gráfico de tiempo acumulado y volumen acumulado, me va a permitir dibujar este gráfico que aparece aquí en negro. Eso me va dando, digamos, la curva de volúmenes acumulados. Es una curva que tiene tendencia siempre creciente y que me va a permitir ver y analizar, digamos, las variaciones hiperanuales que tiene, digamos, el río y su comportamiento respecto del valor medio. El último punto de esta curva sería el volumen total, ¿sí?, que pasó, digamos, en la sección desde el instante inicial que yo empecé a analizar la serie de datos hasta el último punto, digamos, que tengo de valores de datos. O sea que esta altura es el volumen total. Este valor en horizontal es el tiempo total. Esto es el tiempo total. Si yo hago volumen total sobre tiempo total, no sería otra cosa que el módulo del río, es decir, que la pendiente de esta recta que une el 0, 0 con el último punto, la pendiente de esta recta es el módulo que tiene el río. Ese es un valor, digamos, importante para considerar. Tenemos la pendiente, es entonces el volumen total sobre el tiempo total. Sería la curva de volúmenes acumulados desde 1 hasta n, dividido el tiempo de 1 hasta n. Y si escribo los volúmenes, sería Q sub i por T sub i, serían los volúmenes parciales que están acá, y esta es la sumatoria de los T sub i. Esta es la misma fórmula que el módulo del río. Como vimos recién, la curva de volúmenes acumulados tiene una escala y unos valores muy grandes, digamos. Aquí estamos hablando de hectómetros cúbicos y acá hablando de tiempo en días. El tamaño de las unidades que tiene, es decir, tiene valores muy grandes, acá tiene el orden de 25.000, 30.000 hectómetros cúbicos, y acá estamos hablando de más de 6.000. Es decir, esta escala pequeña para ver con detalle cómo son las variaciones que se producen alrededor de cada año de la evolución del río. Entonces, para facilitar, digamos, el análisis de esas variaciones, lo que se puede hacer es lo siguiente. En cada valor del tiempo que yo tengo, yo podría, a cada ordenada de la curva de volúmenes acumulados,
le podría restar la curva esta, que no es otra cosa que la ordenada de la curva azul, no es otra cosa que caudal medio por el tiempo transcurrido hasta ese momento. Entonces, si yo al volumen acumulado de un determinado instante le resto el caudal medio por el tiempo transcurrido hasta ese momento, lo que voy a obtener en realidad es el segmento que está comprendido entre la curva azul y la curva negra. De tal manera que en algún caso me va a dar, si a esto le resto esto, por ejemplo, me va a dar todo esto me va a dar un valor negativo, por ejemplo, en este lugar. Aquí me estaría dando un valor cercano a 0. Así que esa curva que construyo restándole a cada punto el caudal medio del río por el tiempo transcurrido o acumulado hasta ese momento, a esa curva la voy a llamar la curva de volúmenes abatidos. Esa curva de volúmenes abatidos entonces es el volumen acumulado hasta ese momento menos el caudal medio por el tiempo acumulado hasta ese momento. De esa manera voy a obtener, digamos, lo que se llama la curva de volúmenes abatidos. ¿Cómo se hace en la realidad? Bueno, yo tengo el volumen acumulado, el tiempo acumulado, que es lo que ya teníamos de la curva anterior. Aquí entonces se ve cómo se va agregando columnas a la misma planilla de Excel, la misma planilla original, se van agregando columnas y se van construyendo los distintos gráficos. El volumen abatido arranca en 0, 0. El siguiente valor, ¿cómo lo obtengo? Lo voy a obtener el volumen acumulado hasta ese momento en hectómetros cúbicos, menos el caudal medio, que será un valor que calculé, digamos, si será un valor único para toda la serie de datos, el caudal medio del río por este tiempo, ¿sí? Y ahí sí tengo que tener cuidado con las unidades, porque de vuelta voy a tener un caudal que va a estar en metros cúbicos por segundo, y esto en días, pero este está en hectómetros, así que voy a tener que ese caudal en metros cúbicos por segundo por el tiempo en días, lo voy a tener que transformar a hectómetros cúbicos para que me dé el resultado final. Entonces, por ejemplo, para el primer mes me daría este número. El siguiente mes va a ser este volumen acumulado menos el caudal medio por este tiempo acumulado, me va a dar esta ordenada. Y así voy a ir obteniendo, a partir de la curva de volúmenes acumulados, le voy a ir restando la multiplicación de caudal medio por tiempo acumulado hasta el punto que estoy considerando. De esa manera voy a ir obteniendo los distintos valores de volumen abatido. Esta sería la representación de la curva de volúmenes abatidos. Ahora sí, se observan de mejor manera la variación que tiene el río alrededor del valor del caudal medio, que en este caso sería equivalente a la curva que está en el sentido horizontal, que coincide con este eje. La curva es como si yo hubiera abatido el gráfico sobre la línea horizontal. ¿Para qué me sirve esta curva? Bueno, lo primero que me sirve esta curva es que una pendiente, digamos, o una tendencia horizontal indica que estoy en una tendencia igual que la del caudal medio, o en un caudal igual que el caudal medio, porque esta es una curva de volumen-tiempo, la pendiente será caudal. Si yo tuviera una pendiente que va hacia arriba, indicaría que es más grande que el caudal medio. Y si tuviera una pendiente que está hacia abajo, indicaría que, o negativa la pendiente, sería que el caudal es menor que el caudal medio. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para analizar tendencias. Por ejemplo, en este sector la tendencia es hacia abajo, negativa. Significa que en este sector es un periodo de sequía en la cual los caudales medios de ese periodo son menores que el caudal medio, que es horizontal. Mientras que en este sector de aquí, los caudales tienen esta tendencia, de tal manera entonces que son mayores que el caudal medio. Aquí otra vez se ve la tendencia en este sentido, en este es un periodo de sequía, y aquí tengo de vuelta un periodo húmedo. Esto es la curva de volúmenes abatidos, a veces también se llama la curva hiperanual, y esto lo que permite ver es cómo es el comportamiento más allá del comportamiento anual que tiene el río, cómo se comporta, digamos, dentro del sistema. En este caso, si analizamos este gráfico, vemos que
tiene un periodo de crecidas, digamos, de caudales de abundancia, bastante largo, mientras que a continuación tiene dos periodos casi de la misma duración de una sequía intensa, muy similar a la que tuvo antes, pero tiene también un periodo húmedo muy intenso. ¿Qué estaría sugiriendo esto? Bueno, estaría sugiriendo que de alguna manera ha ocurrido algo en el cual el comportamiento ha cambiado. ¿Por qué? Porque la frecuencia con la cual se producían los fenómenos de sequía y abundancia, que era todo este periodo, un periodo de sequía y abundancia ocupaba todo este tiempo, ahora un periodo de sequía y abundancia ocupa este otro tiempo. Eso significa que hay algo que posiblemente ha modificado el comportamiento de este río. Una información muy importante que se puede obtener de esta curva también, a los fines del aprovechamiento hidráulico, es el volumen característico denominado capacidad reguladora. La capacidad reguladora no es otra cosa que la resta entre el máximo de la curva y el mínimo de la curva. O sea que ustedes buscarán en la curva de volúmenes abatidos, en la columna, buscarán el máximo, buscarán el mínimo. La resta, por supuesto, va a generar la suma de los valores, ¿no? La resta de un valor a un valor positivo, le resto un valor negativo, se va a sumar, digamos, y me va a dar un valor que ese va a ser un volumen que me va a indicar, es un volumen ideal y es un indicador de qué volumen de embalse idealmente yo necesitaría para regular totalmente este río. Es decir, en otras palabras, si yo tuviera la posibilidad de que topográficamente pudiera generar un embalse que tuviera este volumen, estaría en condiciones de regular absolutamente el río a el valor del caudal medio. Eso sería la regulación total del río, ¿sí? Normalmente la topografía no da la posibilidad de que se produzcan estos volúmenes de embalse tan grande y por lo tanto los embalses reales tienen un volumen real mucho más chico que la capacidad reguladora, y cuanto más chico sea el volumen de embalse, menos posibilidades tendrán de regular el río. Ya lo vamos a ver en el capítulo referido a la modelación de los embalses. La otra curva que podemos obtener es la denominada curva de duración de caudales. La curva de duración de caudales no es otra cosa que hacer un análisis de probabilidad de que un determinado caudal sea superado. Para esto necesitamos saber cuál es la distribución con la cual se agrupan, digamos, los datos de caudales medios mensuales que tenemos. Lo que normalmente habría que hacer es un análisis estadístico de test de bondad de ajuste y determinar cuál es la distribución de probabilidades que se ajusta a mi serie de caudales. Normalmente la serie de caudales medios mensuales se ajustan a una distribución normal. Si estuviéramos hablando de otro tipo de análisis de serie de caudales máximos o de caudales mínimos, quizás la serie no sería una normal, sino que tendría otra expresión. Pero la serie de caudales medios normalmente se asimilan a la distribución normal. De todas maneras, ustedes habrán visto en hidrología cómo se hace un test de bondad de ajuste y se puede hacer la verificación. En este caso vamos a construir directamente el gráfico asumiendo que la distribución es la distribución normal. Para hacer la curva de duración de caudales, entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar la serie de caudales que ustedes tienen de n valores, ordenarla de mayor a menor. Es decir que acá va a estar el caudal máximo absoluto que tengo y en el último valor de la columna vamos a tener el caudal mínimo absoluto. En el medio van a estar el resto de los caudales. Lo que se hace es asignar una probabilidad experimental, ¿sí?, que en este caso coincide con la distribución normal y que está en función del lugar que ocupa cada caudal. Por ejemplo, este sería el primer lugar y la distribución experimental, entonces, la probabilidad del primer lugar será 100 por 1 sobre n más 1, n el número total de datos. Entonces esa será la probabilidad en porcentaje del primer valor. Esta es la probabilidad de que sea superado. Tiene una probabilidad menor al 0,5% de ser superado. Lo mismo vamos haciendo entonces dependiendo del lugar que ocupa. Vamos resolviendo, digamos, este numerito
Por ejemplo, aquí este 133,70 metros cúbicos por segundo tiene una probabilidad de 5,36% de ser superado. El caudal mínimo absoluto tendrá una probabilidad cercana al 100%. O sea, no será 100, pero será 99 y algo, porque aquí será 100 por n sobre n más 1. Esto prácticamente va a ser, este número va a ser prácticamente un 1. No va a ser un 1, va a ser un poquito más chico que 1 y por eso multiplicado por 100 me va a dar 99 y algo. De esta manera construyo la gráfica y después represento. En el eje Y represento los caudales y en el eje X represento las probabilidades. La curva que me queda es una curva, puede ser de esta manera, digamos. De esa manera me da idea del comportamiento del río. Este es un río claramente que no está regulado por ningún embalse. Cuando tenemos algún embalse en la estación, previo a la estación, lo que vamos a ver es que esta curva tiene escalones, porque hay, digamos, al estar regulado, hay muchos meses que se repiten el valor de los caudales. Es decir, este es un río que no tiene ningún tipo de regulación y que por lo tanto tiene este tipo de comportamiento. De este gráfico vamos a obtener tres valores característicos junto con el caudal máximo absoluto y el caudal mínimo absoluto, que será el primer y el último valor. Vamos a obtener otros tres valores característicos, que será el caudal máximo característico, que corresponde con el 5% de probabilidad de ser superado, el caudal semipermanente, que corresponde con el 50% de probabilidad de ser superado, y el caudal mínimo característico, que corresponde con el 95% de probabilidad. Normalmente cuando yo construyo la tabla no voy a encontrar exactamente estas probabilidades, sino que voy a encontrar probabilidades que están alrededor de estos valores. Entonces, por ejemplo, si yo buscara la del 5%, tendré que hacer la interpolación entre esta que es superior y esta otra que es inferior para obtener un caudal que seguramente va a estar entre 133,70 y 136,50, utilizando simplemente interpolación lineal entre estos dos valores que tengo acá y estos dos que están acá, usando la ecuación de la recta, ¿no es cierto?, para interpolar, conociendo que la probabilidad que yo estoy buscando es la del 5% aquí, de tal manera que la incógnita a despejar será el caudal en ese caso. Bien, finalmente, ¿qué se requiere para culminar con la ejecución del trabajo práctico? Vamos a hacer un informe que incluya al menos todas estas secciones. Va a tener una portada. En ese caso no se pide nada especial, simplemente que haya un texto que identifique el trabajo práctico al que se refiere, quién es el autor y en qué año se está realizando, el título del trabajo práctico, por supuesto, una pequeña introducción respecto del objetivo que tiene el trabajo práctico, un pequeño índice de los gráficos que se van a presentar a continuación, una presentación de los resultados. Esto aquí es simplemente la presentación de los gráficos, como los vimos aquí en las láminas, y un apartado que haga el análisis de los resultados y algunos comentarios respecto del análisis de los resultados. Lo que se busca con este trabajo es tratar de que ustedes empiecen a practicar respecto de cómo presentar resultados que ustedes han resumido a partir de una base de datos y cómo a partir de esa presentación de resultados hacer un análisis de ellos y obtener alguna conclusión con esta pequeña estructura, digamos, de informe. No se requiere que escriban, digamos, una gran cantidad de texto, pero que sí se organicen para realizar, digamos, esta presentación de resultados y este análisis de los resultados de manera ordenada. Preferentemente se va a pedir que se entregue este trabajo práctico en un formato Word y libre a elección de ustedes, preferentemente en formato A4, y se va a pedir además que al campus o al aula virtual se suba este Word, digamos, con el resumen, digamos, del trabajo realizado, más la planilla de cálculo donde surgieron, digamos, los gráficos que van a presentar. De esta manera damos por finalizada la presentación del trabajo práctico número 1, estudio hidrológico.